de los videos en plataformas digitales, así que también le podemos pedir en algún momento ya que pueda encender su cámara, pero pues por ahora nos vamos a escuchar el separador para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Los vemos todos los días. Tal vez los escuchamos todo el día. Gente como nosotros, pero que ha dedicado su talento a la música, a la actuación, a los medios de comunicación y que hoy nos acompañan en Aquí nos cuentan. Como les comentaba al inicio del programa, hoy que estábamos hablando de que nuestros invitados tienen en común el hecho de empezar como músicos, estar muy vinculados con el jazz, con el estudio, digamos, formal de la música como tal, pues sí, resulta que nuestro siguiente invitado, que se llama Jesús Devia, es técnico en música en Villavicencio, está estudiando él también el último semestre de música con énfasis en arreglos y composición en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la UNAD. Además, pues ha hecho varias composiciones y vamos a estar hablando más adelante de ese trabajo que también se encuentra en algunas plataformas digitales para que ustedes lo puedan ver. Es músico de sesión, participó incluso en el álbum de hip hop Parque por los 25 años. En el 2020 incluso fue a tocar a la Casa de Nariño para un evento del Día de la Mujer, es decir, que se ha movido en diferentes escenarios y por diferentes, se ha movido tanto que alguna vez yo lo conocí y me lo crucé en un Transmilenio, creo, también tocando, pero ha hecho muchas cosas y sigue enfocado en la música, en estudiar y en trabajar por la música. Por eso incluso, pues, obviamente su trabajo de grado, su tesis de grado también tiene que ver con música. Y recientemente también grabó un porro electrónico que él mismo compuso y que vamos a estar escuchando. Pero hoy está aquí conectado con nosotros Jesús Devia para que conozcamos más de su trayectoria y de su talento, pero pues de su voz, de primera mano. Jesús, aunque los amigos le dicen Chucho, pero pues igual en plataformas lo encuentran como Jesús Devia en Instagram, así que no nos vamos a exceder en confianza. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí nos cuentan. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Pues feliz de que podamos tener esta entrevista, lo habíamos hablado por ahí desde que nos empezamos a seguir en redes y digamos que la temática de hoy del programa lo permitió y para mí es un gusto pues poder hablar con alguien que ha dedicado su vida a hacer música en escenarios grandes, en escenarios pequeños, frente a públicos muy, digamos, entre comillas, importantes y frente a públicos casuales como suele suceder en este transporte público de Bogotá o en cualquier calle, como uno se encuentra así muchos talentos. Así que eso me llamó mucho la atención y por eso quise conocer más de la vida de Jesús. Y lo primero que le quiero preguntar es justamente, pues, ¿por qué la música? O sea, ¿por qué dedicarse profesionalmente a la música cuando además existe también como un poco una etiqueta sobre que es muy difícil vivir de la música, por lo menos en un país como este? Gracias primero que todo por la invitación. Yo también estoy muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Pues yo decidí dedicarme a la música, Tatiana, básicamente porque yo sentía una conexión con el arte en general desde que era muy niño. Yo, yo recuerdo que desde muy niño me dediqué a dibujar, a pintar. Cuando estaba en el colegio hacía murales en el polideportivo, me pagaban por hacer los murales, hacía caricaturas para el periódico Mural y después tuve una conexión con la música ahí mismo en el colegio, en un concurso de canto. Yo quería ser cantante y me dediqué a la guitarra porque necesitaba como un instrumento para acompañarme. Pero pues yo he estudiado otras cosas, ¿sí? Yo soy tecnólogo electromecánico, ejercí esa carrera. Lo hice básicamente porque a los 17 años, sin saber nada de música, no podía dedicarme al arte y en mi casa pues habían carencias, entonces necesitaba aprender algo rápido y pues estudié algunas cosas de mecánica y empecé a trabajar, pero yo siempre tuve el enfoque en dedicarme a la música. Siempre, básicamente siempre fue así, es por un amor que tengo por el arte. ¿Sí? Sin Bueno, importar si es difícil o es fácil. ¿Sí? claro, sin importar exactamente cuál de todas las artes, pero finalmente es como el don y el talento que viene ahí. Y si hablamos del énfasis que estás estudiando en la UNAD, ¿por qué justamente eso? O sea, ¿o cuáles otros énfasis existen? Porque a mí particularmente me llama mucho la atención el hecho de ser arreglista, porque bueno, la composición está en la inspiración,
pero luego ser la persona que va a dar instrucciones precisas y técnicas, por decirlo así, para cada instrumento en una composición, en una partitura, pues eso digamos que en ese grado de complejidad. Entonces, ¿cómo es en la UNAD, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tomar ese énfasis y por qué eligió ese en particular? Bueno, yo elegí ese énfasis porque desde que empecé a explorar esto del jazz, que me gusta mucho, empecé a ver como en los músicos que yo he escuchado, en los libros que he visto, en las clases que me han impartido, como de esa forma de componer de un montón de músicos, no solo en esto, sino en la orquesta clásica, la orquesta contemporánea, cómo se aplica esto a la música popular también, a la música comercial, al cine, todo esto me empezó como a llamar la atención y también me di cuenta que ser arreglista y compositor tiene mucha salida en el campo laboral, ¿sí? Entonces puedes dedicar a hacer música para cine, para TV, para música publicitaria, música vocal, música folclórica, un montón de cosas si logras estudiarlo como es y ser juicioso, ¿no? Uno podría desempeñarse de muchas formas, ¿sí? Pues creo que ahí es donde está la clave, ¿no? En la disciplina, en la perseverancia, en la entrega de un trabajo. Y eso me llama mucho la atención conocerlo de Jesús y ya he conocido también un par de músicos más así. Y es el hecho a veces de tocar en la calle. Yo creo que uno digamos que tiene una mala percepción de eso a veces cuando lo veía, digamos, en la cotidianidad, pero también recuerdo mucho que en el tiempo de la pandemia, pues al ser el sector cultural tan oprimido, por decir así, en el hecho de no poder tener espectáculos masivos y muchas cosas, pues uno empezó a conocer a muchos músicos que estaban acostumbrados a otro tipo de público y a otro tipo de escenario, igual recorrer las calles porque pues finalmente como todos nosotros los ciudadanos de cualquier lugar, pues hay cuentas por pagar, hay cosas por hacer y pues a veces no está tan fácil conseguir trabajo de ciento en un lugar, en una orquesta, en un estudio. Entonces, eso de ser músico de sesión y tocar en la Casa de Nariño, pero tocar en el Transmilenio, es como estar dispuesto a hacer música donde toque hacer música. Para mí es muy valioso como compartirlo con la gente que a veces puede decir, no, es que yo no puedo estudiar tal cosa porque ¿dónde voy a hacer esto? ¿Dónde voy a hacer lo otro? O haberlo hecho para después decir, no, pero yo allá no voy. Y creo que es el caso de Jesús, es como, pues a donde haya que ir, se va. Quisiera que me contaras Sí, sobre esa experiencia. así es. Bueno, básicamente a mí, cuando yo llegué a Bogotá, yo soy de los Llanos Orientales, yo llegué con el ánimo de aprender más música, de conocer muchos músicos, porque uno en cualquier capital pues, conoce lo mejor del arte. No sé de otras cosas, pero lo mejor del arte está en la capital de un país, ¿sí? Entonces hay diversidad, hay de todo, y yo me vine con ese enfoque. Pero me encontré con esa falta de oportunidad, entonces yo dije, pues la calle, vamos a callejear, vamos a trabajar en un puente, en un bus, donde toque hacerlo, pero yo venía decidido como a no dedicarme a otra cosa que no fuera la música. Esa misma exploración de ser músico callejero me llevó a mí a encontrarme con un montón de personas valiosas, personas que no, personas oportunistas. En la calle se multiplica todo lo que uno ve normalmente en tu oficina, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea, se ve multiplicado. O sea, la gente súper oportunista se ve así por montón, la gente buena gente, también la gente trabajadora, pero se ve ya con una visión un poco más realista, ¿sí? Siempre uno puede, en la calle, yo hablé con muchos habitantes de calle, yo encontré un valor en la gente de la calle impresionante, ¿sí? Una cosa que me llevó a mí a precisamente esa humildad. Y yo algún día dije, si yo aprendí a ganarme el dinero trabajando en la calle, el día que esté muy alto y me toca volver a la calle, Dios no lo permita, yo lo hago con todo el amor del mundo, ¿sí? Y por eso es que a mí no me importa el lugar donde va a tocar, me importa más la gente. Yo he tocado a veces en lugares que parecen palacios donde no me tratan muy bien. Y he tocado en un bus donde la gente me trata súper bien. O puede suceder lo contrario, sí, eso es muy relativo. Pero ahí está el ejemplo más grande. O sea, puedes estar en un palacio rodeado de riqueza, pero sin el cariño y el amor de la gente o viceversa. Y es como
Bueno, es una gran enseñanza, creo yo. Si Sí, volvemos claro. al tema de la música como tal y ese gusto por el jazz, pues en este momento nuestro invitado que se llama Jesús Devia, y así lo pueden buscar en YouTube para que vean lo que ha estado haciendo, está trabajando en un álbum de jazz colombiano. ¿Esa es la tesis de grado o la tesis de grado es otra cosa y el álbum es como un trabajo en paralelo? La tesis de grado lleva incluido un tema que es el porro eléctrico del álbum, pero mi tesis es un formato Big Bang, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es como reunir tres obras pequeñas que tengo tipo estándar de jazz, pero colombiano, agregarle otras cosas y hacer como una obra muy grande de 10 minutos con esas tres obras, ¿sí? Para formato Big Bang. Como un resumen de tres obras y agregarle otras cositas, un preludio, una introducción, una salida y esas cosas. Chévere. Pues vamos a Sí, escuchar entonces un fragmento de lo que es este porro eléctrico y también vamos a hablar ya de cuándo se hizo, cómo se hizo y quiénes participaron. Pero pues vale. escuchemos. Entonces, este video de este porro eléctrico Jesús de Vía Jazz Cuarteto, producido por Igloo. ¿Quiénes son Igloo que hicieron esta producción? ¿Cuándo se grabó? ¿Quiénes participaron? Igloo Crea es la empresa audiovisual de un amigo que yo me encontré hace muchos años por casualidad, sí, también me lo presentó una cantante que trabajaba ahí en la calle, en los buses, y con él entablamos una amistad. Él me ha ayudado demasiado, él me ayuda demasiado, él me ha ayudado con mi música. Se llama Johan Daniel Barrera y él aparece en sus redes como Igloo Crea, que es la empresa de él. Y él se dedica a la producción musical, también es baterista, es un gran músico y es una gran persona. Para mí es como un hermano, el hombre me ha ayudado demasiado, demasiado, ¿sí? Es como un socio para mí y pues realmente que una persona le diga, hey, yo voy a grabar tu música, yo te voy a ayudar, es muy valioso para uno, ¿sí? De encontrar personas así. Y cuéntame acerca de los otros músicos que participan en este cuarteto, en este montaje del porro electrónico que encontramos en YouTube. Vale, está Luis David Rodríguez, él es saxofonista, es venezolano. Está Juan Granados, que le decimos Lucas, Lucas Drum, él es de acá, él vive cerca de mi casa. Está Diego Santofimio, que es bajista, es tremendo bajista. Todos son muy buenos músicos y a ellos los conocí trabajando en Transmilenio, trabajando en la calle. Y con ellos hemos estado fuertemente trabajando en esto. En algunos momentos de pronto dejamos de ensayar porque pues suceden cosas, cada quien tiene sus cosas que hacer, pero volvemos y retomamos y ahorita estamos como bien dispuestos, ellos están dispuestos a apoyarme mucho en esto. Si bien el proyecto lleva mi nombre, si no fuera por la musicalidad que ellos imprimen, esto no tendría la forma que tiene, ¿sí? Y yo estoy muy agradecido con ellos por estar ahí con mi música pendientes y estar ayudándome siempre. Son las casualidades de la vida que yo el otro día en la calle, por ahí en Chapinero Alto, me encontré justamente con Luis David y con su amigo.
que en este momento se me escapa el nombre, pero que se apellida Becomo, o sea, no es normal. Javier Javier. Bencom. También, y bueno, para mí lo que pasa es que mi cerebro tiene como un radar para el sonido del saxofón. Entonces yo iba así caminando por la calle y cuando escuché el saxofón pues me acerqué a ellos y terminamos después como llevando una serenata y bueno, conociendo su trabajo. Y cuando me encontré a Jesús en redes y luego vi que Luis David estaba ahí y todo eso, entonces me pareció una historia muy interesante de contar porque muchas veces en este programa nuestros invitados, digamos que tienen un corte o digamos, entre comillas, un punto en común, y es que ya hayan grabado como una producción discográfica, ¿sí? Tengan como una trayectoria en ese sentido más visible. Pero resulta que uno con el tiempo y el camino va descubriendo mucha gente muy talentosa que casi nadie conoce o que conoce en círculos muy pequeños, a pesar de, por ejemplo, estar un video en YouTube o una canción en Spotify. Y cuando uno tiene la oportunidad de escuchar en vivo la música, es muy diferente que cuando la escucha grabada. Entonces, yo ya había tenido la oportunidad de escuchar en vivo a Jesús Tevía tocando, había tenido la oportunidad de escuchar en vivo a Luis David. Y cuando vi que se juntaron también para este proyecto y todo lo que implica literalmente amar tanto una carrera como la música, para estar dispuesto a estar en cualquier escenario y trabajar en un proyecto, pues pensé, realmente estas cosas son de resaltar más allá de un factor en común que pueda así grabar un disco, porque igual es el sueño de mucha gente, pero es que para llegar a eso se necesita esto, se necesita la visibilidad, que te conozcan, que te vean, que después pues se puedan tener además los recursos, que eso es algo como muy importante, y aunque aquí en este programa y en este espacio como tal no podemos hablar de ese tipo de recaudaciones, pues yo sí invito a la gente es a que lo siga en redes sociales para que se dé cuenta justamente del trabajo. Y si en algún momento usted quiere comunicarse directamente, apoyarlos, pues es que todo esto se hace con el corazón, pero efectivamente también necesita unos recursos económicos para sacar estos trabajos adelante. Quiero que volvamos al tema de los arreglos, porque ya que estoy hablando con una persona que lleva tanto tiempo dedicado a la música y estudia música, como un poquito para dummies, o sea, para personas que no entendamos mucho del asunto, pero cómo es que en un tema instrumental, lo que puede ser un poco libre, hacer ahí un jam, un solo, de todas maneras todo eso tiene pues como una estructura, un orden, una razón de ser. Puede ser así, pero no puede ser de otra forma. Quisiera que un poco, ya que lo estás viviendo, estudiando, haciendo tesis al respecto de muchas cosas, nos trataras de explicar como en un lenguaje mucho más sencillo cuál es esa complejidad que tiene, pues en este caso, una música o un género como el jazz, para decir, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que vienen de no sé hace cuántos años y tradiciones, y otras cosas que son, no sé, lo que a mí se me ocurre en este momento y eso le da el toque colombiano, o lo que haya hecho tal artista que ha sido mi influencia. Ya. Bueno, básicamente lo que se hace en un tema como estos, esto está diseñado como un estándar de jazz, que es una forma que está escrita, ¿sí? Si tú escuchas la melodía que entra y sale, está escrita y tiene un corte, ¿sí? Esa está ahí. Esa melodía hay que tenerla en la cabeza, hay que tenerla en el corazón, hay que sentirla, hay que ensamblarla, hay que ensayarla y hay que hacerla sentir todo el tiempo, ¿sí? Básicamente el discurso en un solo, en una improvisación en el jazz, depende, uno, como es un ensamble, depende de la comunicación, es una conversación. Haz de cuenta que tú sabes mucho de lo que tú estudiaste, comunicación social, ¿sí? Bueno, y tú te reúnes con dos otras personas que estudiaron lo mismo y van a hablar de un tema en específico y resultan conversando de una forma muy fluida porque los tres conocen el tema y lo exponen. El jazz para mí y para muchas personas que se dedican a la improvisación y a esta música es como la oratoria, ¿sí? Tú tienes que conocer el tema, tienes que saberlo exponer, tienes que saber desarrollar una historia a través del tema y lo que se hace cada músico desarrolla su propia historia y su propia versión del tema en su solo. Es lo que pasa básicamente. Y el jazz tiene algo característico, es que es un lenguaje que eh, se puede sumergir o se puede meter en cualquier tipo de música, ¿sí? Tú coges una música folclórica X y le puedes imprimir secciones de improvisación y eso ya es jazz. El jazz es como un estilo de vida, podría decirlo así, ¿sí? Es como improvisar la vida, obviamente con herramientas muy serias, ¿no? Claro, pero no, me queda, pues a mí me queda claro, espero que a la audiencia también, el hecho de que existe una base
y sobre esa base se crea en la medida en que todos están como en la misma línea, pero cada quien desde su instrumento, desde su experiencia, desde su esquina, aportando algo esencial para una música que sí, evidentemente, como diría la historia, es como base de muchas otras. De hecho, en esta emisora tenemos una franja llamada La Hora de los DJs y hay una hora dedicada al jazz todos los martes a las 8 de Súper. la noche, porque tiene como tantas vertientes o tantos hijos dentro del mismo jazz que hay mucho para contar. Y pues es el caso de lo que hoy nos acaba de exponer Jesús Devia. Pues Jesús, recuérdale a la gente, por favor, las redes sociales, cómo encuentran el video en YouTube, porque ya pues nos vamos a despedir, pero escuchándolo. Bueno, el video lo encuentras como Sesiones Iglú Porro Eléctrico, ¿sí? Básicamente esta sesión en vivo es con el nombre de la productora. Y entonces está también en Spotify, está también en Apple Music y en Claro Music. Mis redes sociales, en todas, en Instagram, en TikTok y en YouTube me encuentran como Jesús de Jazz. Y ahí tengo cositas también que he subido, de pronto cosas más caseras y tutoriales también, algo de pedagogía musical también que me gusta mucho. Pues realmente sí nos damos cuenta que tienes el don para explicar cosas que son complejas para quienes no estamos al tanto, pero encontraste un Gracias. ejemplo, en este caso certero, y eso quiere decir que sí tiene el don de la pedagogía. Entonces ya saben, pueden buscar Gracias. en Instagram especialmente como Jesús de Jazz y en YouTube encontrando por Iglú, sesiones Iglú, ahí van a encontrar el porro eléctrico y van a poder ver a estos músicos en acción, que es ahí lo que estamos escuchando de fondo. Pues Jesús, muchas gracias por el tiempo compartido en el programa. Para mí ha sido un gusto pasar de ser espectador de lo que haces, con la guitarra, con el bajo en general, a poder hoy charlar y conocer un poquito más de esa pasión que hay por la música, por el jazz y por hacer un trabajo bien hecho sin importar el escenario. Gracias por eso. Gracias a ti por la invitación, gracias por tener esta partecita para los músicos pues que no tenemos mucha visibilidad y pues estar en algún medio de comunicación es bien importante. Sí, y pues yo estoy muy agradecido por eso, Tatiana. Bueno, Y pues eso cuando grabemos el disco, pues si Dios lo permite, nos veremos también. seguramente sí, y en algún momento nos volveremos a encontrar y los Eh, volveré a ver tocar en vivo. Pues así nos despedimos de esta emisión de Aquí nos cuentan, recordándole, agradeciendo a Ucompensar Estéreo, donde se transmite al mismo tiempo con nosotros, se enlazan también Escenario Radio todos los jueves a las 7 de la noche, la emisora de la Universidad Santo Tomás. 6 Radio todos los sábados a las 9 de la mañana, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Unimpau Radio los domingos en la tarde y también en Libertadores Online los miércoles a las 7 de la noche. Hoy estuvieron con nosotros Omer Klinger desde Israel y Jesús Devia desde algún lugar de Bogotá. Hoy hablamos mucho de música y de jazz. Muchas gracias y si Dios lo permite, gracias hasta la a ti. próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias, Chaito.